y quiero hablar con nuestro entrevistado porque es un especialista en comercio exterior, en política y en economía. Vamos a hablar con Miguel Ponce, también un poco de esto y de la salida del cepo. Pero Miguel, creo que todos estamos pensando cuál es el desenlace de Venezuela hoy y mañana. Es muy importante, escuchaba recién mientras esperaba hablar la arenga, ¿no es cierto?, de Corina Machado, que obviamente es la líder, ¿no es cierto?, el presidente electo, obviamente ocupó un lugar en reemplazo de ella que evidentemente no podía ser candidata. Pero creo que el mundo está mirando, de hecho hoy ha habido declaraciones del Papa, ¿no es cierto?, que han sido publicadas elípticamente. América Latina, por supuesto que mira con mucha inquietud, y a mí me extraña un poco alguna suerte de silencio del presidente electo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Todos esperábamos alguna manifestación con un poco más de vigor en relación a este tema. Yo entiendo que la principal preocupación claramente de Trump hoy es Canadá por un lado, México por otro, el canal de Panamá, ahora incluye el Groenlandia, ¿no es cierto?, en los marcos de lo geopolítico más cercano. Y obviamente la pelea principal de él es la guerra comercial con China, ¿no es cierto?, ha sido explicitado. Pero igualmente se supone que se ha designado por primera vez un jefe de gobierno, un jefe de Estado, ¿cómo es que se llama allí? Un latino, ¿no es cierto?, a cargo de la política gubernamental. Llama la atención que precisamente la mirada sobre América Latina no aparezca con más precisión en relación al tema Venezuela, que es un divideaguas en América Latina, porque a esta altura Claro. la posición que ha tomado Chile, la posición que ha tomado Brasil, en las últimas horas hasta Petro ha tenido una diferenciación que pocos esperaban. La verdad es que el aislamiento con el que va a subir en caso de que reasuma mañana Maduro es sorprendente. Yo no recuerdo un presidente en América Latina que suba así, digamos, en un cambio gubernamental, que suba tan aislado como va a reasumir Maduro en caso de continuar. Y también tengo que decir, me llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que todavía las Fuerzas Armadas no hayan dicho nada en relación al recambio, porque es elemental de que el único poder que le ha quedado a Maduro es la cúpula, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, pero me parece que en un tiempo tan particular a nivel mundial, las Fuerzas Armadas de Venezuela debieran tal vez hacer un análisis un poco más profundo que la superficialidad de la coyuntura en la que están. Todas las lecturas que hay son muy comprometedoras, ¿no es cierto?, de la cúpula, como que hay pactos vinculados a secretos de manejos no muy transparentes en relación a ciertas actividades, que uno no quiere llegar a meterse en detalle, pero que objetivamente es el vox populi, porque si esto no fuese así, es inentendible que tomen una actitud, ¿no es cierto?, de bancar a un régimen tan desprestigiado, me parece. Te hago una pregunta para cerrar, vos fuiste veedor en los Estados Unidos, pero para cerrar la discusión por ahora del tema Venezuela, es por qué la orden de arresto está sobre Edmundo González Urrutia y no sobre María Corina Machado, y se permite entonces esta movilización del día 9. Yo diría dos cuestiones. Uno, porque claramente el que quiere asumir formalmente el votado es el presidente que todavía no ha logrado entrar al país, me dicen algunos. Corina me parece que tendría una repercusión internacional límite en caso de ser detenida, y eso sí tal vez podría originar algún tipo de quebranto de la actual situación tan inestable. Maduro no quiere un preso político. Absolutamente, de esa envergadura. Exacto, sí, por supuesto. ¿Cierto?
Pero bueno, Preso político tiene varios. también obviamente permite el desarrollo del día de hoy y el día de mañana, que más allá de lo que pueda pasar, creo que nadie sabe lo que puede pasar, porque es un pueblo, el venezolano, que ya ha vivido una situación muy similar en elecciones anteriores, donde algunos se proclamaban presidentes, pero duraban poco tiempo. Me parece que son horas cruciales para esta América Latina, sobre todo para Venezuela, porque también en un cambio de régimen, seguramente habría un cambio en las migraciones de todos los países hacia volver a Venezuela. El 20 de Corina Machado es recuperar a muchos compatriotas que han abandonado el país. Pero, Miguel, vamos a meternos con qué pasa con el cepo. Lo vengo hablando con muchos, ¿no? Yo decía, es mejor no sacarlo, porque atenta contra las variables que se han conseguido y que tienen éxito, que son básicamente la inflación y el tipo de cambio. Yo creo que a esta altura lo venimos charlando contigo, yo hasta le puse título, ¿no es cierto?, el modo La Molina de la política. Siga, siga. Que es el siga, siga. Pero y el tema es hasta cuándo. Vamos a concederle al presidente y al ministro de Economía que realmente este año van a levantar el cepo. Y esto puede tener un costado de verdad, si además le agregamos de que va a ser después de las elecciones. Con lo cual, nosotros seguimos afirmando el siga-siga del cepo, el retraso cambiario, los dólares quietos, la lucha antiinflacionaria, la intervención en el mercado de cambios para mantener precisamente la tranquilidad. Y le creemos al presidente de que él ha dicho que el 2025 va a levantar el cepo. A lo mejor lo hace en octubre, a lo mejor lo hace en noviembre. Yo lo que no creo es en estas condiciones que todos los días va actualizando como manera de decir vamos a levantar el cepo, sí. Si pasa tal cosa. Ahora, claro, las últimas eran, si la inflación nos da en el entorno del 2.5 y bajamos el rolling, el crawl a 1,5 o a 1 y luego nos acercamos a 0 de inflación, cosa bastante difícil, entonces claro, levantaríamos el asunto. Si el Fondo Monetario nos da los 11.000 millones que estamos pidiendo, perfecto, también podríamos hacerlo. A lo mejor suma una y la otra cosa, bajar la inflación a esos niveles, bajar el crown y cerrar con el fondo, pero lo que todos sabemos es que el fondo de ninguna manera va a plantear 11.000 millones. A lo sumo, en el mejor de los casos estamos hablando de 7.000 millones, tal vez, y con ciertas condiciones. Claro. Si esto se firma antes de la elección, yo te diría que vamos a ver algo muy curioso, que es un Fondo Monetario firmando un acuerdo que por supuesto no va a ser un stand-by ni va a ser de los acuerdos clásicos, va a ser un acuerdo de facilidades extendidas con algunas flexibilidades que van a llamar mucho la atención. Digo, a lo mejor el fondo se termina comiendo que el cepo continúe hasta las elecciones, a lo mejor se termina comiendo que el retraso, pero va a poner como condición a lo mejor otras dos cosas que el gobierno esté dispuesto a aceptar. Por ejemplo, que no intervenga con los dólares que el fondo le mande en el mercado cambiario y tal vez el aumento de tasas. Veremos, eso es lo que hay que ver. Veremos qué es lo que va a pasar. Me genera muchísimas preguntas que siempre me gusta compartir con vos. Lo vamos a hacer la próxima seguramente, acerca, ¿no?, de lo que el fondo ve que resultó en el primer año, ¿por qué exigiría tantos cambios, ¿no? Y si puede resultar un copy-paste en el 2025. Te lo dejo para la próxima. Por supuesto que sí. Chau, Santiago. Gracias. Hasta luego.